Ustedes la presentación de nuestro invitado. Él es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, por supuesto, miembro del comité político, es economista, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es maestro en Harvard. Y yo, pues, le quiero agregar que es el diamante del Partido de la Liberación Dominicana. Está con nosotros en el Gobierno de la Tarde un joven brillante, Juan Ariel Jiménez Núñez. Bienvenido, querido Juan. Buenas tardes. Qué placer de estar aquí en este programa tan importante, señores. Aquí suben gobierno y toman gobierno. ¡Ey! Claro. Sentarse en esta silla, en este programa, no es fácil. El Gobierno de la Tarde. Juan Ariel, voy a comenzar con las preguntas corriendo, porque tenemos a un economista, además de verdad de tu calidad política, y quiero arrancar con una pregunta sobre economía. El presidente Luis Abinader ayer pues dice que destaca que la economía de la República Dominicana ha mejorado, y quiero citar al presidente. Dice que ha habido un control de la inflación en 3.55% y por supuesto del déficit fiscal de 3.2 a 3.1%, lo cual es menor a lo previsto. Quiero conocer tu opinión como economista, fuiste ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre esto dicho por el presidente Luis Abinader, y quiero además que le agregues pues tu análisis a la economía de nuestro país. Varias cosas. Primero que nada, yo soy un respetuoso de las cifras oficiales. Yo no hago política desconociendo las cifras que presenta un gobierno. No entro en esa política irresponsable que tanto ejerció el PRM en el pasado. Yo nunca critico las cifras, ahora interpreto las cifras. Ciertamente la República Dominicana venía con un descontrol en los precios en el año 2021 y 2022. En ambos años fuimos de los países que tuvo mayor inflación de toda América Latina. En un año fuimos el cuarto país, en otro año fuimos el sexto país. Ya ese no fue el problema en el año 2023. En el año 2023 el aumento de precios, dígase la inflación, estuvo en el rango meta del Banco Central. Okay. Ahora, esa es la parte positiva. La parte no tan positiva es que la economía apenas creció un 2.1% en enero-noviembre, según los datos del propio Banco Central. Esto es muy poco. República Dominicana normalmente crece entre 5 y 6%. Esa ha sido la tasa de crecimiento de los últimos 50 años. República Dominicana normalmente es el país líder de crecimiento en América Latina. Uh-huh. En este 2023 nosotros fuimos el tercer país de menor crecimiento de América Latina. Eso indica que las cosas no van bien. Y no van bien porque eso conlleva que se crean pocos empleos, que aumentan los salarios de una forma pírrica, y eso no permite una mejoría en el estado de las personas. Entonces, a nivel macroeconómico, yo creo que el elemento positivo es el control de la inflación y el elemento negativo es un poco de estancamiento de la economía. En lo relativo al déficit fiscal, que ayer se anunció fue entre 3.1 y 3.2%, sí. Lo penoso es que este control fiscal viene dado porque no se termina de ejecutar la inversión pública. Este es un gobierno que tiene uno de los menores niveles de inversión pública de los últimos 50 años. ¿Qué quiere decir esto de poco nivel de inversión pública? Quiere decir que se están construyendo pocas escuelas, a pesar de que hay más de 177,000 niños que están fuera del sistema educativo. Quiere decir que se construyen pocos caminos vecinales, que permitiría reducir el precio de los alimentos, algo tan importante para el pueblo dominicano. Quiere decir que no se construyen los hospitales, sobre todo los de primer nivel de atención que requiere el país. Quiere decir que no se construyen las carreteras que necesitamos, quiere decir que no se construyen los centros de atención a la diversidad, como por ejemplo el CAID de Santo Domingo Este, entre muchas otras cosas. Entonces, controlar el déficit quiere decir que no se le da mantenimiento a la infraestructura y después nos quejamos de todos los puentes que se están cayendo. Entonces, controlar el déficit de esa forma no es correcto. Eso es como que una persona vaya y diga en su familia: señor, estoy gastando poco, pero está gastando poco porque no está comprando la medicina o porque le dejó de pagar el colegio a los muchachos. Esas no son formas de controlar el gasto. Controlar el gasto debería ser evitar estas decenas de miles de pensiones de una forma irregular, en muchos casos a personas que no cumplen con la edad ni el tiempo de trabajo en el Estado.
Controlar el gasto debe ser controlar la nómina pública, que se ha salido de control a pesar de que todos los indicadores del propio gobierno en el área social están mostrando que hemos retrocedido. Quiere decir que deberíamos tener un menor déficit del sector eléctrico. Los niveles de pérdidas de las sedes están al nivel que tenían en el 2012, o sea, tenemos un retroceso de 12 años. Entonces no es presentar una cifra por presentarla, sino es lo que está detrás. Y lamentablemente lo que está detrás es una reducción de la inversión pública que al final limita el mismo crecimiento de la economía. Juan Ariel, estaba buscando aquí. Estaba buscando aquí que Danilo Medina en la inauguración de los trabajos de la presa de Monte Grande dijo: el próximo gobierno tendrá poco que hacer porque el nivel de endeudamiento es muy alto y hay pocos impuestos. Tiene que ver junto con el tema COVID en la baja inversión del gobierno esta situación. No. Y también si es necesario tras el proceso electoral una reforma fiscal o un pacto fiscal, que Danilo lo definió, pacto puntuales, educativo, pacto eléctrico, fiscal. Pacto educativo, eléctrico y pacto fiscal. Sí. Varias cosas. A este gobierno no le ha faltado los recursos. El endeudamiento del sector público consolidado supera los 25.986 millones de dólares en apenas 3 años de gobierno. Ese endeudamiento es mayor que 8 años completo de Danilo Medina, que 12 años completo de Leonel Fernández, y demás está decir que 22 años de Joaquín Balaguer. O sea, si hay un gobierno que ha manejado muchos recursos, es el Partido Revolucionario Moderno. Lamentablemente eso no se ha traducido en obras. Les tengo para decir que el gobierno ha mantenido en depósitos en los bancos más de 240.000 millones de pesos en promedio en todos los meses que lleva gobernando. Entonces, dinero no le falta, dinero le sobra. Lo que pasa es que no ha priorizado la construcción, no ha priorizado el gasto de capital que permite que una economía crezca, sino que ha priorizado el gasto corriente que mantiene niveles de popularidad. El problema es que eso tiene un costo a futuro, y el costo a futuro va a ser la reforma fiscal. ¿Es necesaria la reforma? Todo depende de qué querramos. Si la República Dominicana, si la sociedad dominicana quiere cambiar el modelo económico, quiere crear más empleos, que la población dominicana no tenga que depender de una ayuda social, sino que pueda libremente encontrar un puesto de trabajo y autosostenerse, pues entonces va a ser necesario revisar el esquema fiscal, que implicará varias cosas. Quizás es necesario eliminar algunos impuestos, como el anticipo. Yo soy ojalá, seguidor ojalá. Y llevo años diciendo, es hora de eliminar el anticipo. Quizás implique aumentar otros impuestos, sobre todo los impuestos a elementos contaminantes, elementos que le hacen daño a la salud. O sea, hay que replantear, pero no solamente en el lado de impuestos, también en el lado de gasto. No podemos seguir, por ejemplo, financiando un sector salud donde por cualquier cosita se van a huelga y los pacientes se quedan sin un lugar donde asistir. Tampoco debemos seguir financiando un sector salud que cura enfermos en lugar de un sector salud que previene enfermedades. Entonces, por eso es que el pacto fiscal es necesario en el lado de los ingresos y en el lado del gasto. Tenemos que revisar todas las exoneraciones que estamos dando. Entonces, aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena en la mesa para construir una mejor República Dominicana. Pero eso no puede ser darle más dinero a un gobierno que está despilfarrando los recursos. Y eso lo podemos demostrar dato a dato con los propios datos del propio gobierno. Ahí mismo, y perdón, Iluminada, hablaba de las exenciones, te refería. ¿Qué cantidad de exenciones fiscales tiene el gobierno en la actualidad para sectores productivos, ya que fuiste ministro de Economía y conoce a cabalidad el tema? Las exenciones fiscales han rondado cerca del 1.5% del PIB. No necesariamente quiere decir que sean malas. Quiere decir que tienen que revisarse. Claro. Porque si el gobierno deja de recaudar un peso, tiene la responsabilidad de ver en qué se está beneficiando el pueblo dominicano. Entonces ahí se hacen unos estudios, eso todos los economistas lo sabemos hacer, que es un análisis costo-beneficio, y se determina cuáles exenciones se justifican porque crean empleos, porque generan dinamismo económico, le compran mucho a las pymes, por ejemplo, y eso reduce la pobreza, porque realizan inversiones en áreas importantes como puede ser la zona fronteriza, por ejemplo. Entonces se revisa a cada quien y a cada quien se le da lo justo según lo que aporta al país.
Juan Ariel, antes de pasar con Fausto, no quiero dejar eso en el aire. Dijiste que puedes demostrar, tú eres una persona muy responsable cuando comunicas y muy respetuoso, incluso has felicitado acciones de este gobierno, pero acabas de decir aquí en el Gobierno de la Tarde de la Z101 que tienes cómo demostrar el despilfarro de este gobierno. Quiero por favor que puedas... Claro que sí. Hay algo que se llama el balance corriente del área fiscal. Eso quiere decir cuánto del gasto corriente es financiado por ingresos del gobierno. Hasta el año 2020, nosotros tenemos informaciones aproximadamente desde 1960 por ahí. Hasta el año 2020, siempre los gobiernos se endeudaban para hacer inversión pública. De hecho, tomaban parte del cobro de impuestos para destinarlo a la inversión pública. Por primera vez en más de 50 años nos estamos endeudando para gasto corriente. Dígase que ni el ingreso por impuestos del gobierno da para el alto gasto corriente que tiene este gobierno. O sea, es como, imagínense que tuviésemos amigos y nos digan, miren, yo tomé un préstamo, qué bien, vas a poner un negocio, vas a comprar una casa, no, me voy de fiesta, no, me lo voy a beber, no, me voy de vacaciones. Eso es irresponsable. Y es irresponsable porque además ha ido a financiar un gasto improductivo. La nómina ha aumentado mucho, sin que eso se vea reflejado en una mejora de los indicadores. Porque me dirán, mira, si la nómina aumenta, por ejemplo, en salud, bueno, decidimos pagarle más a los médicos, a la enfermera, pero estamos viendo una mejoría en el sector salud. Pues eso está bien. Es como cuando a uno va a un buen médico, le cura la enfermedad que uno tiene, pero no le tiene que pagar más. Claro. Perfecto, pero lo que estamos viendo es que todos los indicadores de salud se están cayendo. Si uno decide, bueno, mira, vamos a invertir más o a gastar más en la seguridad ciudadana, bueno, pues simplemente estamos teniendo unos niveles de tranquilidad que podemos salir libremente a caminar por las calles, todo lo demás. Pero el año 2022 fuimos el segundo país de América Latina donde más aumentó la delincuencia después de Ecuador. Y ustedes saben todos el desastre que hay en Ecuador, ¿verdad? Nosotros fuimos el segundo. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el PNUD y está público. Entonces, por eso es que digo que ha habido un aumento en el gasto corriente, en el gasto. El tema de las pensiones, señores, es escandaloso. O sea, son pensiones que se han politizado. Yo les tengo a ustedes un ejemplo. El gobierno se ufana en decir que ha duplicado la cantidad de beneficiarios en ayudas sociales. Lleva decenas de miles de pensiones. ¿Por qué los niveles de pobreza hoy son superiores a los niveles de pobreza del 2019? Se supone que si tienen 600,000 personas más y esas transferencias están bien asignadas, son 600,000 personas que debieron salir de la pobreza. No se refleja, la pobreza está por encima del año 2019. Se supone que si las pensiones son pensiones solidarias, como lo plantea la ley 8701, a personas con discapacidad y personas en pobreza extrema que superan una edad, toda esa persona tiene que salir de la pobreza. No están saliendo de la pobreza. Quiere decir que se le están asignando recursos a personas que no lo necesitan porque se ha politizado el tema. Entonces, para mí eso no solamente es ineficiente, es irresponsable. Fausto, ahora sí. Ariel, uno de los temas que más, vamos a decir, los dominicanos están más afectados en estos momentos es el tema de la inflación, pero los hacedores de opinión del gobierno y los dirigentes del gobierno regularmente siempre atribuyen al tema de la inflación, cuando no a la COVID, cuando no a la crisis que hay entre la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Entonces me gustaría saber ¿qué cantidad de responsabilidad tiene el gobierno con el tema de la inflación, de que los dominicanos y las dominicanas compren alimentos mucho más caros? Tú sabes que eso me acuerda cuando yo era joven, que sacaba mala nota y yo decía, no, fue que me dolía la barriga. Y en mi casa me decían, no me venga con excusa. Aquí no se puede venir con excusas. ¿Cómo mala nota? Juan Ariel, pero tú eres maestro en Harvard. ¿Tú llegaste a sacar mala nota en algún momento? Claro. Mentira. Hubo un par de materias que no me iban tan bien. ¿No? Mentira. En matemáticas siempre me fue bien, porque yo era bueno en matemáticas. Lengua española. Pero no, en sociales. Ay. ¿Quién era el presidente en 1853? ¿Para qué voy para esa? Ahora me gusta mucho la historia, sí. Entonces yo iba, mire, ¿y en este examen que tú sacaste ese 70? No, es que me dio un dolor de barriga. Aquí no me venga con excusa. Que me decían, a los muchachos no le dan dolor de barriga. Ok. Entonces, este gobierno se ha caracterizado por las excusas. Para todo hay una excusa. Cuando no es el gobierno pasado, es un escenario internacional. Ahora yo les digo, el COVID dio en todos los países.
La guerra Rusia-Ucrania afecta a todos los países, pero tanto en el año 2021 como en el año 2022, República Dominicana estuvo entre los países de mayor aumento de precios en toda América Latina. Entonces, como dice la frase popular, lo que es igual no es ventaja. No hay excusas para el descontrol que ha tenido este gobierno. Y parte del descontrol se debe a una errada política agropecuaria. Yo les voy a poner un ejemplo. Año 2020, cancelan a todos los técnicos sanitarios y fitosanitarios de agricultura. Entra la peste porcina africana, un virus que mata a los cerdos. Por cierto, último año que eso ocurrió, 1978-1979. Años de gobierno del PRD, que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Obviamente, si hay una reducción de la cantidad de cerdo porque se están todos muriendo, va a subir el precio no solamente de la carne de cerdo, también de la carne de pollo, que es el sustituto. Pero el gobierno buscó excusas. No es una neumonía, no es en 2 provincias, no es en 11 provincias, y descuidó el tiempo de trabajar con los productores avícolas en decirles, señores, miren, 45 días, aquí va a estar todo el mundo comiendo pollo. ¿Qué puedo hacer para ayudarles a aumentar la producción? Se dispara el precio del pollo. El precio del pollo es uno de los componentes más importantes de la inflación, y obviamente estaba el pueblo dominicano sufriendo las consecuencias. Segundo round, empiezan a traer importaciones en meses donde coincide con la producción nacional. Quiebran a decenas de productores agropecuarios. Ese productor agropecuario que quebró no va a producir el año que viene. Al no producir el año que viene, se reduce la oferta, y esa reducción de la oferta aumenta el precio. Por eso me preocupa esta obsesión que tiene este gobierno, y lo digo como obsesión, porque como Aventura decía, ya no es amor, lo que tú tienes se llama obsesión. Esta obsesión que tiene por las importaciones, todo lo resuelve con importaciones. Entonces, obviamente, destruir el aparato productivo nacional tiene consecuencias, y las consecuencias es la inflación. Emily, hay como vicepresidente del PLD, ¿verdad? Y en términos también, porque tú dijiste, vamos a hablar de política. Claro. Hay quienes todavía a esta altura del juego cuestionan la efectividad de la Alianza Rescate RD. Me gustaría saber qué piensa Juan Ariel con relación al papel que jugará esta alianza de cara tanto a febrero como de mayo. Yo les voy a hacer una anécdota. Una vez yo estaba entrando en un edificio y el señor que cuida el edificio se me acerca, parece que me reconoció. Me dice, señor, yo le quiero decir algo. Y yo, sí, claro, dígame, don. Y con los ojos aguados me dijo, ay, miren, pónganse de acuerdo porque lo estamos pasando mal. Lo estamos pasando muy mal. Saquen a esta gente del poder. Que usted no se imagina lo que es que a mí no me dé el sueldo para mantener a mi muchacho. Hay un sentimiento en el pueblo dominicano de que necesita sacar a las personas que han llevado a la República Dominicana al deterioro de su calidad de vida. Y obviamente los partidos políticos responden a las necesidades del pueblo. Y esa presión que íbamos sintiendo de hagan lo que tengan que hacer, pues nos llevó a esta alianza Rescate RD, que se ha traducido en un acuerdo en la mayor parte de los municipios del país y de las provincias del país, para nosotros poder tener ayuntamientos con los niveles de eficiencia que tiene el Ayuntamiento de Santiago. Independientemente del partido, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que es el ayuntamiento más eficiente que tiene el país. Sí, ha tenido una muy buena gestión. Hay evidencias de eso. Así es. Entonces, pues quieren verlo en sus comunidades. Un Santo Domingo Este, por ejemplo, quiere ver que se recoja la basura, pero un Distrito Nacional quiere ver que una inundación no ocurra. No se lleve, señores, todos los vehículos de este país. Yo le tengo una pregunta, ¿y por qué no ha pasado lo mismo en Santiago? Porque pasó un momento el año pasado. Pero no a los niveles que se vio en el Distrito Nacional, donde la casa de todos nosotros... Los mismos milímetros de agua que cayó aquí en el distrito. Pero las tuberías son más pequeñas también, lo que pasa es que se mantienen limpias y se corrige todo el tiempo eso, pero si solamente le dedicamos dinero a la publicidad, a la promoción, entonces ahí vienen los problemas, porque hay que resolver los verdaderos desafíos que tiene la gente. Yo les voy a dar un ejemplo. Santiago solamente gasta 12 millones de pesos en publicidad. 12 millones de pesos, y aún así todo el mundo lo reconoce como el municipio, la ciudad mejor administrada, porque nada sustituye una buena obra. La alcaldía de Santiago gasta, por cada 100 pesos que gasta el gobierno en publicidad, la alcaldía de Santiago gasta 12 centavos.
Sin embargo, todo el mundo les reconoce la gran labor, porque nada sustituye dar respuesta. Y eso es lo que Abel Martínez va a plantear, respuestas concretas, orden. Y así cada uno de nuestros municipios, por ejemplo Domingo Contreras, que acaba de presentar un proyecto sumamente interesante para el manejo del drenaje pluvial. Él está diciendo, mira, en la mayor parte de los países el IPI lo manejan los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque también son los que saben, mira, eso no vale tanto, aquí somos todo el mundo de este pueblo. La plusvalía del suelo. Exactamente, claro. Entonces pueden aprovechar más la plusvalía del suelo y administran más recursos, y eso se destinaría a la solución del drenaje pluvial. O sea, no solamente está haciendo promesas por hacer, le está diciendo incluso la fuente de financiamiento. Entonces son esas cosas que ha llevado a que la gente pida la Alianza Rescate RD, y por eso yo creo que la mejor muestra va a ser las elecciones de ahora de febrero. Y ahí mismo, Iluminada, sí, claro. A propósito de esa anécdota y de esa frase que se ha generalizado como aguanten que falta poco, ¿qué tú le dices a esos que de alguna manera también guardan con resentimiento y con dolor ese recuerdo de los actos de corrupción del pasado gobierno? Varias cosas. Lo primero es que tenemos que ser autocríticos y reconocer que en muchas cosas no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. No podemos cerrar los ojos y pretender que todo fue bien. No podemos hacer como hace este gobierno, que ahora todo es subsanable. Lo que antes era escandaloso ahora es subsanable. No. Yo creo que hay que reconocer que por más controles que pusimos, por más leyes que pasamos, por más sistemas que no inventamos, no fue suficiente. Y que tenemos esa deuda con el pueblo dominicano. Claro, hay una diferencia. Anteriormente, los malos eran los morados o los verdes. Claro, estos al mes dijeron lo que iban a hacer. Y por eso los casos de corrupción, lo que pasa es que ya se ha normalizado. O sea, ustedes recordarán que aquí hay contratos de excepción por 300 millones de pesos con compañía formada hace 2 meses y nada, eso es normal, no pasa nada. Y contratar a un manejador de redes para que me ayude con esa crisis. No, porque ya se ha normalizado y ahora todo es subsanable. Entonces yo creo que sí, creo que tenemos esa deuda con la sociedad dominicana y que tenemos que asumirla con toda la responsabilidad. Elvis Lima. Fariel, qué bueno que esté con nosotros. Su capacidad profesional, definitivamente, eso es inevitable. Gracias. Cuando escuchaba hablar del anticipo, me llegó a la mente el tema cuándo llega y lo que aporta. El anticipo fue un impuesto de transición en el año 2000, aproximadamente. 19. No, para nada. El anticipo? Señor, el anticipo tiene con el decreto de Danilo Medina, que fue el decreto. Fue cuando Hipólito el anticipo. No, esperen. Vamos a ver, viene de cuando Balaguer. Eso precede el Código Tributario. Okay. Y era una figura necesaria porque en ese momento la República Dominicana no emitía deuda, entonces no podía esperar a que todo el mundo pagara en marzo y abril. Exacto. Porque de todas formas, en mayo, junio, julio, agosto y septiembre hay que pagar nómina, hay que invertir. Entonces, por eso le hago la pregunta, para concretizarla. Si el anticipo tiene varios años, y me consta que usted ha sido coherente con eso, tiene muchos años peleando con el anticipo. Por el anticipo veo que tiene un aporte de unos 8,000 millones de pesos aproximadamente. En cuanto a las recaudaciones, lo que es el anticipo, ¿qué impidió que Danilo Medina no haya eliminado ese anticipo cuando usted se lo planteó? Mira, porque me consta que con el discurso usted se lo planteó varias veces. Presidente, vamos a quitar ese anticipo. No solamente eso, el decreto 165-19 le eliminó el anticipo a todas las empresas que vendían menos de 8.1 millones de pesos anuales. Sí. O sea que se le eliminó al 97% de las empresas de este país, que son las micro y pequeñas empresas. Claro, en el mundo ideal, y era mi visión, mi preferencia, se le debió eliminar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque para nosotros conseguir la estabilidad en el flujo de ingresos no necesitamos el anticipo, para eso podemos emitir deuda. Eso se emite en letras del Tesoro, por ejemplo. Ahora, yo te voy a hacer la misma pregunta. El presidente Abinader tiene en su programa de gobierno 4 veces que va a eliminar el anticipo. Habría que preguntarle por qué no lo ha hecho. Porque al menos dirán, bueno, Danilo se lo eliminó a todas las empresas que venden menos de 8 millones. Bueno, perfecto. A una parte debió eliminársela a la otra, eso es verdad, pero no ha hecho nada. Y lo tienen 4 lugares de su programa de gobierno. Entonces, la verdad es que por eso tenemos que hablarnos con sinceridad a las cosas. Y le agrego ahí mismo, el tema es una necesidad. Todos coincidimos, expertos, no expertos, en la necesidad de la reforma fiscal. La reforma fiscal, Danilo lo planteó en el 2015, y las reformas que se han hecho, aquí no ha habido reforma, ha habido parche a nivel de la parte tributaria,
¿cómo sería esa reforma integral y qué usted considera debe proponerse para entonces poder compensar? Porque tenemos en los últimos años los gobiernos que hemos tenido una demanda alta en materia de inversión, entonces tenemos pocas recaudaciones y tenemos mucho gasto. Es como en la casa, yo gano 5,000 pesos, pero mis gastos son de 15,000. ¿Cómo compenso? Entonces, ¿cómo compensaría un gobierno, sin importar el rol del Estado como tal? Y ahí mismo le agrego su experiencia también internacional, el tema del ITEVIS. Hay países que pagan menos ITEVIS y otros entienden, bueno, que si se paga menos ITEVIS, la gente pagaría más porque teníamos evasión, o ampliar la base del ITEVIS y que hasta la respiración pague. ¿En cuál usted se inscribe? Hay varios elementos. Yo creo que nosotros debemos empezar hablando del gasto, porque la verdad es que está difícil ir a la población a pedirle más impuestos y decir, pero ¿en qué lo va a gastar? Entonces a veces uno tiene que poner de su parte. Como cuando dicen, mira, antes de tú pedir en qué yo voy a cambiar, dime en qué tú vas a cambiar también. Cuando hay los problemas de pareja, por ejemplo. Sí. Claro. Dando y dando. Entonces yo creo, esto es dando y dando, y yo creo que el primer paso tiene que venir del gobierno, de decir, bueno, si vamos a construir una nueva fiscalidad, este va a ser mi aporte. Y en esa misma medida, si voy a exigir más impuestos, en esto lo voy a gastar. Yo creo que, por ejemplo, si a las empresas se le plantea un aumento de impuestos, pero se le tiene un programa de infraestructura que va a mejorar su productividad. Decirle, mire, empresas turísticas, por ejemplo, ya ustedes no necesitan de este tipo de exenciones. Ahora, ese dinero yo lo voy a invertir en las obras que usted necesita, en las plantas de tratamiento de agua, en los canales de acceso, en el tendido eléctrico, en los acueductos. Dice, espérate, es verdad que voy a pagar impuestos, pero me va a dar una serie de servicios de infraestructura pública. Asimismo, yo creo que, por ejemplo, si a la población dominicana se le dice, mira, los vehículos de lujo van a pagar este tipo de impuestos, pero esto va a financiar un plan de transporte masivo que a N cantidad de años usted va a poder decidir tomar un metro en la 27 y llegar a través de su metro, pues la población estaría dispuesta a discutir el tema. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es rescatar la legitimidad de la política fiscal, de que las personas sientan que es legítimo. Y para eso hay experiencia internacional. Usted mencionaba el tema de la experiencia internacional. El alcalde de Bogotá, entonces, Antanamocus, ¿qué hizo? Antanamocus mejoró mucho el manejo de la ciudad y aumentaron los pagos de impuestos, incluso de los impuestos opcionales. Entonces la población, cuando siente que está retribuida por una buena obra de gobierno, está dispuesta a pagar más. Pero primero tiene que ver. Por eso es que yo digo que el gobierno tiene que picar adelante, como dicen. Es que el costo político para todos los gobiernos de los últimos 30 años ha sido un temor. Alguien tiene que pagar ese costo político. El costo político. Mira, lo que pasa ha sido un miedo generalizado. Sí, y la verdad es que hemos entrado en una política que vive más por la popularidad en las redes que por el cambio en la vida de las personas. Sí. Entonces, esta política que se parece más a un concurso de belleza, que busca el aplauso y no la transformación, la verdad es que es medio complicado. Bastante complejo. Isis Álvarez. Juan Ariel, nuestros saludos, nuestra admiración y nuestros respetos. Gracias, sabemos que la sociedad dominicana a sí mismo le valora y que lo que usted habla y cuando usted habla tiene un significado especial y una atención distintiva en la gente que hace que lo que usted opine la gente entienda que tiene veracidad y sinceridad. Por eso me animo a hacerle hoy esta inquietud. Dos inquietudes, porque ayer se presentó a través del Ministerio de Trabajo el plan de reducción a la jornada laboral para saber su visión en ese orden, pero también escuchándole con esas cifras que usted nos ha señalado y viendo el último informe, o sea, de este año, del panorama sectorial que presenta el Ministerio de Economía, donde usted fue ministro, pues nosotros vemos que los trabajadores activos formales han aumentado según estos informes y que pues la pobreza monetaria se ha reducido interanual en 4.0 puntos porcentuales. ¿Quién miente y quién dice la verdad en estos números que contradicen lo que está aquí oficialmente con lo que usted está mencionando, de que lo que dice es que estamos peor ahora que como estábamos hace 4 años? Primer elemento, qué bueno que hace la pregunta del Ministerio de Trabajo, porque yo puedo reconocer cuando los gobiernos hacen las cosas bien, ¿por qué no? Y debo decir que me parece bastante acertado el que el Ministerio de Trabajo lo esté haciendo como un programa piloto opcional.
Se está discutiendo a nivel internacional el tema de la reducción de la jornada para mejora de la productividad de las personas. O sea que eso es un tema que está de moda. Claro está, cada país es distinto, eso lo están proponiendo en Israel, pero no es lo mismo Israel, que es una economía del conocimiento, que la República Dominicana. Noruega, por ejemplo. Ya quisiéramos nosotros tener el petróleo y el gas de Noruega. Ya quisiéramos tener los bancos suizos. Ahora, ¿cómo lo está planteando el Ministerio de Trabajo? Vamos a ensayar, vamos a ver qué empresas se quieran acoger en un plan piloto. Y vamos a ver los resultados, incluso creo que con una universidad ha coordinado la evaluación. Entonces a mí me parece un enfoque muy saludable de experimentación en cuanto a las políticas públicas. Entonces, mis felicitaciones a Luis Miguel de Camps, que por cierto fue mi profesor de Derecho, pero no por eso estoy reconociendo su buena labor. En lo relativo a las cifras, yo nunca he cuestionado una cifra oficial, nunca. Sí lo hicieron ellos todo el tiempo. Cifras que hoy aplauden, a pesar de que los del mismo organismo e incluso los mismos equipos. Antes decían que el crecimiento era mentira, hoy aplauden el crecimiento. No, esa es parte de la política irresponsable que creo que tenemos que dejar atrás. El Ministerio de Economía está diciendo que han crecido los empleos formales. Eso es verdad, han crecido. ¿En comparación a qué? Al año 2022. Pero todavía, en los últimos datos publicados por el Banco Central, los empleos formales están 44,000 posiciones por debajo del nivel prepandemia. 44,000. O sea que no se han recuperado los empleos formales con relación al nivel prepandemia. Sí, claro que hay más empleos formales con relación al 2021, con relación al 2022, y cada año va a crecer el empleo formal. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que dice la OIT que somos el único país de América Latina, pero eso fue en el 2022, el único país de América Latina que no había recuperado los empleos formales en el sector privado. Ahí están los datos, que por cierto lo he publicado en mi tweet, la página web donde está y la foto. Para si alguien quiere ir a verificarlo, con mucho gusto. Pero esas son del 2022, esas cifras son del 2022. Exactamente, en ese momento éramos el único país de América Latina. Entonces, según los datos del tercer trimestre del año 2023 que publicó el Banco Central, todavía estamos 44,000 empleos menos formales que el nivel prepandemia. ¿Qué ha crecido mucho? El empleo informal. El empleo informal está cerca de 217,000 puestos de trabajo más que el nivel prepandemia. O sea que lo que uno ve es que mientras se pierden empleos en la industria formal, se está ganando empleo en el comercio informal. O sea, eso lo que indica es que el dominicano se está intentando ganar la vida como pueda, porque no podemos dejar de comer. ¿La pobreza se ha ido reduciendo? Sí, claro que sí. Lo que todavía no recuperamos los niveles de pobreza prepandemia. Pero la pobreza se va a reducir todos los años. Se reduce porque aumentan las remesas. Se reducen porque crece el empleo. Ahora, se está reduciendo a los niveles necesarios, posibles para un país que se ha endeudado más de 25.986 millones de dólares en apenas 3 años. Por supuesto que no. No, vamos a hacer otra ronda. Vamos a terminar con Nilda, nos vamos a la pausa y después tú vienes. Crecimiento, para no perder la idea, escúchame, porque vi un informe hoy del sector zona franca, por ejemplo, que habla de 38.4 de crecimiento en los últimos 3 años. Entonces, como la Ariel está hablando del crecimiento que no se ha reflejado, será bueno edificar un poco. Sí, el sector zona franca ha venido creciendo, no tanto en el 2023, por eso dan los 3 años acumulados, pero obviamente si se está diciendo los últimos 3 años, tiene de base el año 2020, y si tiene de base el año 2020, es un año donde la economía mundial estaba cerrada. O sea, no sería la forma de expresarlo. Pero de todas formas, yo debo decir que es mi opinión de que se está trabajando bien en el sector zona franca. A mí me gusta como este gobierno ha llevado el tema tanto de industria como de zona franca. Ahora sí, Nilda. Bueno, pues un placer, mi estimado. Escuchándolo a usted, a veces uno hasta se asusta, ¿verdad? Por tantas cosas que, según su discurso, pudieran ser hasta fatalistas. Pero no quiero hablar de economía, porque ya usted se ha explayado suficiente. Me gustaría el tema de la política, con 2 preguntas. La primera es, usted pertenece al PLD, y quisiera que usted me dijera quién va a ganar, según su parecer, las próximas elecciones presidenciales. Y la segunda es, no sé si usted ha visto pues un video que está circulando de las declaraciones del candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago, Marino Collante, que él vaticinó hoy martes que perderá los comicios que se celebran en mayo
para elegir esa plaza, ¿verdad? Entonces él dice, no tengo duda de que perderé la senaduría de Santiago, de eso estoy plenamente seguro, porque yo no soy un político fanático, yo soy un hombre objetivo. Entonces esas son mis dos preguntas, ¿qué le parecen esas declaraciones? Y por supuesto, ¿y quién va a ganar en estas elecciones de Claro que sí, con mayo? mucho gusto, pero debo iniciar puntualizando que yo no soy fatalista y yo le voy a dar un ejemplo. En el año 2020, en el medio del COVID, con los puertos cerrados, con los aeropuertos cerrados, un alto dirigente político que ha sido ministro de 2 carteras del PRM publicaba las cifras de la tasa de cambio todos los días diciendo que había un descontrol cambiario, a pesar de que estábamos manejando una crisis. Yo hago la política distinta. Recientemente hubo una controversia por el precio del dólar en Google y yo fui el único que salía a decir no hay nada que temer, eso es un problema de la plataforma. Entonces hacemos política distinta y por eso quizás algunas personas en este país entienden que lo que yo digo tiene credibilidad. Entonces no soy fatalista. Por eso tampoco nunca he cuestionado los datos del crecimiento, no he cuestionado los datos de inflación, no he cuestionado los datos de pobreza, los interpreto, los comparo con otros países, los comparo con el promedio histórico, pero nunca lo desconozco. ¿Por qué? Porque, insisto, esa política irresponsable que tanto hizo el PRM, por decir algo, decía que el estado de emergencia era inconstitucional, sometieron un recurso al Tribunal Constitucional y luego gobernaron gran parte del periodo en estado de emergencia y no lo votaban en el Congreso. Entonces yo no hago ese tipo de política, ojalá, y la política irresponsable, tercera vez que digo esa palabra, o sea que irresponsable. todos los planteamientos que usted hace son así. Si son así, entonces yo entiendo que el país va muy mal. Si interpretamos todos los números que usted suministra aquí, desde el punto de vista obvio del conocimiento que usted maneja, que lo sabemos y está por más demostrado. Entonces entendemos que el país habría que cerrarlo, Hilda, urgente. No, hay que cambiar de gobierno, no cerrar el país. No, Hilda, mire, quizás, no sé si usted estaba en cabina cuando inicié diciendo que la inflación estaba controlada. No sé si usted estaba en cabina cuando... pero lo escuché todo. Pues usted puede ver que yo sé reconocer cuando las cosas están bien y solo uso las cifras oficiales. Por eso que doy duro, Hilda, porque siempre uso los datos del propio gobierno. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Mire, es una decisión del pueblo dominicano. Ajá. El pueblo dominicano tiene la oportunidad de, en mayo de este año, decidir si reelige a un gobierno que ha deteriorado el estado de salud, por eso ha aumentado la mortalidad materna, la mortalidad infantil, por eso el programa de alto costo se ha caído. El pueblo dominicano podrá decidir si elige el gobierno que ha descalabrado el programa de alto costo, que ha descalabrado el 911, que ha permitido que suban los niveles de inseguridad, como estamos viendo, que ha permitido un aumento en los apagones, que ha afectado negativamente al sector agropecuario, o el pueblo dominicano decidirá darle la oportunidad a quien todo el mundo entiende que es el mejor alcalde, que fue a Santiago en un momento en el que Santiago estaba en estado de emergencia y lo ha llevado a ser una de las ciudades que más admiramos, que a todos nos gusta ir a Santiago porque está en orden, porque está bonita. Entonces vamos a ver que el pueblo dominicano decide. Yo creo que si el pueblo dominicano así lo entiende, porque también otra cosa que no hago, yo no me invento un número de encuestas, no juego a crear la percepción. Insisto, yo hago la política de forma distinta. Entonces ya veremos qué elige el pueblo dominicano. Sobre el video de Santiago, de nuestro candidato a senador, ustedes sabrán que ha salido hace pocas horas y yo estaba de camino. Las últimas informaciones que tengo, no lo digo yo, digo, las últimas informaciones que tengo es que el video está editado. Pero yo no lo puedo ni afirmar ni negar. Ahora, cuando salga, yo me comunico y ahí pregunto. Estamos conversando en el Gobierno de la Tarde con Juan Ariel Jiménez Núñez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Al regreso vamos a hablar también de la parte política y por qué no, Juan Ariel. Eres el único dominicano, criollo nuestro, nacido, criado, estudió aquí, que es maestro en la Universidad de Harvard. Y eso lo celebramos todos de los diferentes partidos, de los diferentes gremios, o sea... Hasta el presidente. Y el presidente fue el primero en felicitar. Es un dominicano que está impartiendo docencia en Harvard. Y vamos a hablar de la parte política, porque el PLD pues ha estado sometiéndose a una reestructuración y tú eres producto de eso. Eres un joven brillante por demás, pero eres un joven que está asumiendo la vicepresidencia del partido. Creo que el vicepresidente más joven que ha pasado por ahí. Sí, por mucho. Por mucho.